La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Señor, ¿sí? Acerca de esa circunstancia. A ver, porque en ocasiones nos vamos a hallar en ese lugar, hermanos, de decir, bueno, o sea, he dejado mi estilo de vida anterior, me he negado a anhelos, a sueños, a metas que tenía. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en el caso personal y con mi esposa, nos hemos negado, ¿cierto?, a sueños que uno podría tener. En el caso de nuestros hijos, por ejemplo, a nosotros nos ha dicho en un principio, sabemos la oportunidad de ir a vivir a Chile, por ejemplo, de ir a vivir a Argentina, donde mi hijo también, ¿cierto? Y de pronto uno dice, ve, chévere, de pronto probar por acá, meramente porque, a ver, a mí me impresionan los paisas que uno ve aquí en Cali, hermano, ¿sí? Porque son familias que de verdad decidieron en un momento determinado decir, no, vámonos para otro lado y vamos ¿cierto?, a conocer, a probar, a ver qué hacemos. Y se alegra uno de ver ese empuje que hay en las personas que de pronto viajan a otro lugar con sueños, expectativas, y más en ese caso donde las consiguen, donde las logran, ¿cierto? Porque es bonito, es eso, que en ocasiones, por ejemplo, en el caso de mi familia, algunos han tomado esa decisión, pero en el caso mío nunca se ha pasado por la mente, pero entiende uno que también hace parte de lo que Dios decidió para uno y lo había colocado en el corazón. Y simplemente yo ya con mi esposa decimos, no podemos tener planes de ese tipo a menos que sea Dios que le diga a uno en su propósito para la extensión de su reino, decirle, váyase que le voy a abrir allá puerta para que el evangelio llegue también a algunos lugares allá, ¿sí? Pero nos limitamos, y aquí tenemos a un apóstol Pedro, hermanos, en este pasaje que había dejado todo, porque si usted lee el contexto, ¿sí? Mateo 19, 7, 27, perdón. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? Estaba hablando del divorcio ahí, ¿sí? Sí, 19, 27. Lo leí mal yo de pronto, lo leí mal a Camilo, discúlpame, Camilo. Mire, ¿y de qué venían hablando, no? El mismo apóstol le dice al Señor, venga, Señor, pero es que nosotros lo hemos dejado todo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a recibir a cambio? Porque Pedro era así, hermano, ese Pedro no se guardaba nada. Pedro era de los que lo que venía a la mente, uno de pronto allí, cierto, como con más prudencia le podría decir, Señor, ¿qué puedo esperar más adelantico? Así como de pronto muy sutil, cierto, y sin esa manera, pero Pedro era de frente. Pedro sí le decía al Señor las cosas, de pronto, de hecho, como se le venían a la mente, y eso era especial en Pedro, que meramente usted lo nota en donde, en la barca, ¿no? Cuando dice que venía el Señor, ¿cierto? Y que el mar estaba revuelto y era de noche, todo oscuro, y ellos hasta creyeron que era un fantasma. Y miren Pedro, lo primero que le viene a la mente, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua. ¿A quién se le ocurre eso? ¿Sí? ¿A quién se le ocurre? Solo a Pedro, ¿sí? Pero Pedro era de esos tipos que el Señor decía, me enamora saber qué espero de este hombre, ¿sí? Así uno también hay veces se enamora de saber qué espera de una persona. Por decir algo, es importante la comunicación con los hijos. Hay veces, hay dentro de los hijos algunos que son muy callados. Y uno dice, Dios mío, ¿qué estará pensando? ¿Por dónde me le meto? ¿Le hablo? ¿No le hablo? ¿Qué le digo? Porque yo no sé qué está haciendo. Pero qué chévere cuando el hijo expresa, ¿cierto? De entrada expresa, papá, no me gusta tal cosa, por ejemplo, que usted está haciendo. O no estoy de acuerdo con esto, para uno poder explicar. Pero aquí tenemos a un Pedro que llega el momento, hermano, donde dice, bueno, nosotros lo hemos dejado todo. Y literalmente, en la Biblia es una exigencia de Dios con la cual usted y yo nos vamos a estrellar un día. ¿Por qué? Porque chévere cuando toda la familia es cristiana. Qué bonito cuando toda la familia es cristiana. Pero ¿qué sucede en esos casos donde toda la familia no conoce al Señor? El Señor da un mandamiento para dar a entender en esa parte que primero debe estar siempre Él para que las cosas funcionen bien. Mateo 10:34, donde dice el que no aborrezca, o sea, no es de aborrecer a Dios,
en la palabra que conocemos nosotros como aborrecer, sino de no darle el primer lugar. El que no me da el primer lugar por encima de padre, madre, esposa o hijos, no es digno de mí, lo dice el Señor. No es digno, literal, ¿sí? Entonces simplemente es un orden que Dios va colocando. Quiere que le funcione bien la familia, deme el primer lugar. Quiere que le funcione bien su empresa, déme el primer lugar. ¿Sí? Quiere que le funcionen bien las cosas, déme el primer lugar y verá que le va a funcionar bien. ¿Sí? Le va a funcionar bien. Entonces, resulta que Pedro toma la decisión de seguir al Señor y llega en uno de sus episodios, ¿cierto? En una de las circunstancias que le está tocando vivir, como que el Señor está ahí, pues, de pronto charlando con ellos. Es una charla que se ve que se presta para decirle esto. Bueno, Señor, estamos hablando de recompensa, estamos hablando de premios, estamos hablando de regalos, ¿sí? Nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué recibiremos a cambio? Y lo hermoso es que el Señor no le dijo, uy, usted tan interesado, Pedro, ¿cómo me habla así? No, el Señor le dice, mire, no hay quien me haya seguido que no haya de recibir 100 veces más en esta tierra, en este siglo y en el siglo venidero, la vida eterna, ¿sí? No hay quien me haya dejado, se me haya recibido. Mire, nosotros lo vivimos. Yo le he dicho a usted que de pronto por esas cosas de la vida, ¿cierto? No pude tener a mis hijos desde la infancia, criarlos y toda esta parte y en el proceso, ¿sí? Pero bendito sea Dios, que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y nos rodea a nosotros. Yo vengo con una frustración como padre de no haber seguido el proceso de mis hijos, porque me tocó, pues, ¿cierto? A causa del conocimiento que en ese momento tenía y todas estas partes, separarme, por ejemplo, de mi hijo menor, ¿sí? Y no lo pude acompañar en su proceso del todo. Y por esas cosas de la vida, Dios manda un poco de niños aquí los días viernes y los días sábados, que esto parece un jardín infantil, para consolar tal vez esa parte que en mí todavía está marcadita. Yo les he repetido el deseo y el gusto y el placer que sentía, por ejemplo, cuando me metía a bañarme con mi hijo pequeñito estaba Juan David, y yo me metía con él al baño y yo todavía siento esa piel, todavía siento el disfrutar bañarme con mi hijo pequeñito, lo siento, ¿cierto? Y no puedo expresarlo, cómo lo siento, pero es como si lo estuviera sintiendo de la emoción de un padre con el hijo, ¿sí? Es delicioso, ¿sí? Entonces, por eso digo, uy, qué triste que esos papás que tienen sus hijos pequeñitos no los disfrutan a esa edad. Y les toca mantener aquí y allá y toda vaina y no disfrutan ese crecimiento. Ver los niños, ¿cierto? Cómo se aporrean y se sacan un chichón. No. Ver los niños de pronto ahí cómo caminan, cómo aprenden a caminar, cómo aprenden, ¿cierto? Con toda esa labor. Esa foto, eso está para una foto, hermano. Eso está para una foto desde por allá, vea. ¿Ah? Una cámara ahí puesta, vea, pusieron una cámara ahí. Esas eran las cámaras de mi barrio cuando estaba la señora así. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Le dice, Señor, ¿qué hemos de recibir? Y el Señor le dice, hermano, casi nada, 100 veces más, ¿sí? En este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Pero ¿de qué te habla eso? Ese pasaje, ¿a qué nos lleva a nosotros, hermanos? A que había en ellos un compromiso, ¿sí? Había un compromiso. Los apóstoles, ¿y qué espera Dios de nosotros en este tiempo? ¿Sí? Un compromiso que cuando lo vivimos a la manera de Dios, mire, paradójicamente, nosotros vamos a ser los beneficiados. Dios no nos necesita a nosotros, sí cuenta con nosotros y nos puede utilizar, pero nosotros sí lo necesitamos a Él de entrada y de salida, ¿sí? Y en ese compromiso que nosotros nos tenemos a Dios, lo más especial es que usted y yo somos los beneficiados. A Él nadie lo va a bajar de su trono, nadie. Por eso la persona que cree que le hace un favor a Dios cuando se congrega está errada, porque es que Dios seguirá siendo Dios, los que necesitamos somos nosotros. Servirle a Dios nos trae bendición a nosotros. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Hay recompensa de parte de Dios, hay galardón por todo lo que usted haga para servir a Dios. Eso lo dice la Biblia. ¿En dónde? En el tribunal de Cristo. Todo lo que usted ha hecho saldrá a la luz. Y la obra que sea pasada por el fuego, mi amado, si resiste el fuego, que es simplemente la manifestación del amor, si se hizo en amor, mire, usted va a recibir galardón en el cielo. Esto aquí es pasajero. Y todo lo que una persona consiga en esta tierra, aquí se va a quedar. Pero todo lo que una persona consiga en el reino, por eso Jesús dice, hagan riquezas en el cielo, donde el orín no corrompe.
ladrón no hurta, ¿sí? Hagan riqueza allá, no dejen de hacer aquí si tienen la posibilidad de conseguir cositas, hágale, hermano, que no hay problema. Pero haciendo lo uno sin dejar de hacer lo otro. Ese es el consejo que nos da la palabra. Entonces, ¿qué es compromiso? Para comenzar a entrar en el tema, ¿qué es compromiso? Es un pacto de uno o de varios elementos para darse en sacrificio, dedicación, sumisión y en especial, en el caso de Dios, en amor a una causa común, ¿sí? Usted se da cuenta cuando una persona está comprometida porque se manifiestan estas virtudes en ese tipo de compromiso, en ese tipo de relación. Hay sacrificio, mire, hay dedicación, hay sumisión voluntaria, ¿sí? Del uno por el otro. Por ejemplo, en una empresa, cuando una persona entra a trabajar a una empresa, ¿cierto? El trabajador debe sujeción y sumisión ¿a quién? Al jefe, ¿sí? En el hogar, mire, entendiendo esto para que no se malinterprete, porque hoy se malinterpreta esa idea, ¿sí? De que no, que el hombre en la Biblia y el hombre bíblico y la enseñanza bíblica exige que la mujer esté sujeta al esposo. Mire, es porque a Dios le plació colocar al esposo, simplemente mírelo así. Y para que se le aclare esta idea, todo esto es en amor, ¿sí? Una persona debe ser sujeta a su esposo simplemente por amor a Dios, no es más, porque en ocasiones estamos claros, hay veces ni se merece que esa persona se le sujete a la otra, y conocemos esos casos, ¿sí? Donde una mujer está muy sujeta a un hombre y ese hombre es sinvergüenza, parrandero y juguetón, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esa mujer está mostrándole a Dios amor, ¿sí? Porque le está obedeciendo. Esto de la sujeción no es por merecimiento, es simplemente por un proyecto de Dios, hermano, para nuestras vidas. A usted y a mí nos para un oficial de tránsito, por ejemplo, un guarda, un policía, y qué tal que el tipo sea, por ejemplo, homosexual, un ejemplo, que fuera un homosexual, pero resulta que tiene su uniforme de guarda. ¿Usted qué puede, o sea, usted qué argumento tiene para decirle, no, yo no te recibo a vos la contradicción, contravención, creo que llama, no te recibo a vos la corrección que me estás haciendo porque es que vos sos homosexual? ¿Eso cuadra o no cuadra? Eso no es problema, ¿sí? De nosotros. Él tiene una investidura y resulta que la autoridad le va a respaldar a él su vestidura, siempre y cuando lo esté haciendo bajo el parámetro que le dictan las normas. ¿Pero qué? No, pero es que el tipo es, no importa. Usted sujétese a la autoridad, que Dios lo va a bendecir a usted por ello, ¿sí? Entonces, bajo ese parámetro de lo que acabamos de explicar de qué es sujeción, compromiso, pacto de uno o varios elementos, si lo llevamos a la iglesia, por ejemplo, ¿cierto? Usted está aquí voluntariamente, y usted dice, no, pues a ver, aquí hay unos líderes, me voy a sujetar. Voluntariamente, alguien lo está obligando a usted para que se sujete a un líder, a un pastor o a una persona que ha sido puesta en autoridad. No, usted lo hace por amor simplemente, por amor a Dios, simplemente, ¿sí? Y porque tenemos un parámetro en común para saber que ese líder no se esté saliendo de esos parámetros. Si nos está enseñando una cosa diferente a la Biblia, hermano, salga corriendo antes de que le volteen su salvación, ¿sí? Pero si lo que nos está enseñando concierne la Biblia, entendiendo que como líder, como pastor, como pastora de una iglesia, la persona va a cometer errores también. Porque en la única iglesia perfecta te tocaría pegar para el cielo. No más, allá es donde no hay equivocaciones. Aquí, en todo lugar. Porque entra a jugar esa parte que la gente dice, no, pero es que el pastor se equivoca y por eso me voy. Entonces, ojo con equivocarse en su casa, porque sus hijos le pueden decir con el mismo argumento, entonces me voy. Porque es que usted se equivoca, papá o mamá, usted se equivoca. Por eso Dios nos guía, ¿cierto? A que haya perdón entre nosotros, reconciliación y todas estas partes que tratamos normalmente en la iglesia. Entonces, mis hermanos, hablando acerca de esto, precisamente si hay algo que en este momento necesitamos nosotros es compromiso. Llevémoslo al campo de la familia, siervos de Dios. ¿Será que se necesita de padres y de madres comprometidas en este tiempo o no? ¿Ustedes qué dirían? ¿Igual que antes o mucho más el compromiso que antes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Igual que antes? Mucho más. Y les voy a decir por qué. Vivencias personales. A usted y a mí antes nos era fácil de pronto, ¿cierto? O que nuestros padres nos dejaran con un tío,
con una tía, en la casa de la abuela, ¿sí? Vea, tengo que viajar. Por ejemplo, yo viví esa experiencia de que mamá y papá tuvieron que viajar para Bogotá durante 15 días y a nosotros nos dejaron donde la abuelita. Y allá habían tíos, primos, toda esa cuestión, ¿sí? Y mire, con qué confianza lo dejaban los papás a uno antes, ¿cierto? En la misma Biblia dice, por ejemplo, que a Jesús, cuando Jesús no aparecía, es porque José y María estaban confiados de que Jesús venía con el resto de la ¿qué? De la gallada, ¿cierto? Venían con el resto de la peregrinación, de los conocidos, de los familiares, de los cercanos. Y ellos confiados porque Jesús venía ahí. Es bien, es de pronto llamativo porque eso coloca a la Virgen en una posición difícil porque fueron 2, 3 días sin saber si el niño había comido o no había comido, que es una actitud muy, digamos, muy humana de la mamá. Pero en la primera tarde que no apareció el niño, cualquier mamá dice, no, momentico, es que yo no sé si ha comido, yo sé que viene con ellos, pero yo no sé si ha comido. Y la Biblia no dice que María lo hizo, ¿sí? Entonces te muestra una de las fallas que como ser humano tal vez tuvo allí la Virgen María, ¿sí? Simplemente sale a la luz todo en la Biblia. Pero ¿qué sucede, hermanos? Era de fiar la gente de antes, los tíos, los primos. Hoy las personas fácil pueden dejar un hijo, por ejemplo, donde la tía, pueden dejarlo donde los primos, donde los sobrinos. ¿Será que hay esa confianza hoy también? Nos muestran las estadísticas lo que está pasando, ¿cierto? Como los abusos, y en muchos casos de los abusos son los mismos familiares, los primeros que normalmente tienen de pronto a esa falencia. Yo lo único, por ejemplo, en el caso con mi esposa, nosotros no hacemos y no darle gracias a Dios porque la gracia que Dios ha colocado en nosotros, ¿sí? Toda la gloria es para el Señor. Me lo decía inclusive el papá de las niñas. El papá de las niñas me decían, yo no sé qué tienen ustedes, pero el dejarle a las niñas a ustedes para nosotros no es como de riesgo y no sé por qué. Pero tenemos una paz con ustedes que no entendemos. Dios nos guarde y en especial siempre el hombre, es el que, cierto, es el que normalmente tiene mucho cuidado de ir a fallar en esa confianza que nos han depositado. Nos dejan a Victoria, nos dejan a Dorimar, nos dejan a las niñas también. Mire, hoy se vinieron las niñas solitas, hoy no vino la mamá, pero mire, nos las dejan, ¿sí? Entonces, por la gracia y misericordia de Dios, pero les digo, no es común que un papá, una mamá, y yo mismo he hablado con ellos y les he dicho, no se fíe de nadie, y así se lo he dicho, ni siquiera de nosotros mismos porque tenemos errores, tenemos fallas, pero de todas formas, miren lo que les digo, no entendemos por qué, pero es Dios, es Dios. Estamos en un tiempo precisamente donde esto está bien complicado, y en los colegios ni se diga por cómo están los colegios, ¿sí? Llevándolo al campo de Dios, hermanos, Dios está comprometido con su palabra, su creación y en especial con el ser humano. Vamos a hablar un poquitico hoy acerca del compromiso. Dios está comprometido con su palabra y Él se compromete con los que se comprometen con Él. Así que más nos vale a nosotros tener a Dios de nuestro lado. Yo le decía ayer a los jovencitos en la reunión, mire, usted se puede equivocar escogiendo sus amigos, ¿sí o no? ¿Nos equivocamos a veces escogiendo amigos? Pero les doy un consejo y me doy un consejo. No nos equivoquemos para que entre nuestros enemigos esté Dios. No nos vayamos a equivocar. Porque si tenemos a Dios de nuestra parte, bendito sea Dios. Pero si Dios no está de nuestro lado, les cuento, se complicó la vida. Totalmente. Y hay una parte en la Biblia que habla respecto a eso, siervos de Dios. En Deuteronomio 18:9 no lo vamos a leer por el tiempo, porque es algo que simplemente me está viniendo en este momento a la mente. Pero el Señor le dice, mire, a estas naciones de agorero, hechicero, brujo, hechicero, mago, adivino, agorero, toda esta gente, Dios la saca para ingresarlo a usted a ese lugar. Porque a ti, Jehová, tu Dios, no te ha permitido ese tipo de prácticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se constituye en aborrecimiento para Dios, ¿sí? Dios, como se lo voy a decir, como traduce la palabra aborrecimiento en ese caso, ¿cierto? De lo que habla el Señor en ese tema. A Dios le da náusea, ganas de vomitar. Esas prácticas de ocultismo y de brujería que la gente realiza. Y uno puede decir, no, eso es de los brujos y los hechiceros. No, eso también hay veces se vive en las casas. El cordoncito rojo para la buena suerte. El amarrar, el tener agüeros, el colocar la matica de ruda. Todas esas cosas hacen parte de lo que Dios en la Biblia dice que es abominación. Abominación el que cree en esas cosas.
el comenzar a creer que por causa de las cosas es que a usted le va a ir bien o le va a ir mal, y no por la obediencia a Dios. Entonces Dios dice en su palabra que Él está comprometido. En esa parte que la Biblia nos dice que Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, no está diciendo que Él va a permanecer fieles a nosotros. No ese es el sentido que la gente le da. No, Dios permanece fiel a las promesas y a su palabra. Así nosotros seamos infieles, Él seguirá siendo fiel a sus promesas y a sus palabras, ¿sí? Pero la gente lo lleva a que no, así yo me importa infiel, Él va a permanecer fiel. No, eso es lo que pasa con algunos matrimonios, donde de pronto la mujer dice, vea, qué tipo tan infiel, pero yo permanezco fiel todavía, ¿sí? Eso de pronto lo vemos aquí, pero resulta que Dios en su justicia castiga el pecado, ¿sí? Y aborrece ese tipo de pecado que se llama en la Biblia adulterio. Siempre estaremos comprometidos o con Dios o con ¿quién? Dígalo sin temor, con el diablo, literal, ¿sí? Literal. El ser humano o está comprometido con Dios en lo que hace o está comprometido con el diablo en sus obras. Porque Jesús lo dijo de esta manera, el que no es con nosotros es contra nosotros. Aquí en el original dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y el Señor lo que está hablando clarito es eso. Usted cuando toma una decisión, esa decisión o glorifica a Dios o no lo glorifica. Y si no glorifica a Dios, pues está glorificando al diablo. Simplemente es eso, ¿sí? Uno le está sirviendo o al reino de Dios o le está sirviendo al reino de las tinieblas. No hay punto neutro, ¿sí? Entonces nosotros, ¿con qué estamos comprometidos? ¿Sí? Dice, hoy no se quiere esto del compromiso con Dios. Hoy en los muchachos se está creando una mentalidad, y no solamente en los muchachos, en mucha gente adulta inclusive, todo por nada, ¿sí? Todo, denme todo y yo no hago nada a cambio. O si no, pregúntele a estas medidas que se están tomando, ¿sí? De favorecer al que está haciendo lo malo. Y todo por nada, eso está pasando. Y esa es la mentalidad de muchos muchachos que, ¿sí? En la casa no quiere colaborar, no quiere ayudar, no quiere barrer, no quiere trapear, no quiere hacer nada, pero sí quiere que le sigan sosteniendo y que lo quieran bendiciendo y que le sigan dando y una cosa para acá y deme, pero él no hace nada para ayudar a que la casa funcione. Esas cosas están manifestándose, ¿sí? Por ello es tan notable ver el resultado, ¿cierto? Inverso, o sea, de las personas comprometidas. Es tan notable, tan fácil de ver cuando se nota cuando un muchacho es comprometido, ¿cierto? Se nota cuando hay un compromiso en una familia, por ejemplo, en un matrimonio. Y esto es una realidad, hermanos. Familia exitosa sin compromiso no existe. No existe. Si usted ve una familia que mantiene unida, si usted ve una familia que trabaja junta, que tiene metas, proyectos, que van prosperando y van progresando, ¿sí? Eso le demuestra a usted que algo está pasando en esa familia normalmente. Y es que hay unidad. Y esa unidad se manifiesta en el compromiso de cada uno de sus componentes, ¿sí? Cada uno haciendo lo que le toca hacer, sin necesidad de que se lo estén diciendo a toda hora, ¿sí? Empresas exitosas sin compromiso no existe. Si los trabajadores en una empresa no están comprometidos, mire, la empresa se cae con el tiempo, ¿sí? Hoy usted ve cómo se le llama al buen trabajador que llega temprano, que sale tarde, que colabora, que emprende, que ayuda, que si tiene una idea le dice, por ejemplo, a su jefe, ¿por qué no hacemos esto? ¿No sería buena idea de pronto proyectarnos esto? Mire, por acá, por un ejemplo de ello, me vienen siempre a preguntar por lo mismo y resulta que nosotros no lo tenemos aquí en el inventario. ¿Por qué no miramos a ver si de pronto eso nos sirve? Mire, son personas que están mostrando ¿qué? Compromiso, ¿sí? O el caso inverso, ese jefe que de pronto a la persona no le cumple con su salario, no le cumple con sus prestaciones, ¿cierto? No le paga a tiempo. Miren, no está mostrando un compromiso con él y eso a la persona lo va a desanimar, lo va desanimando. Por eso la empresa comprometida es una empresa que va a ir prosperando. Primeramente porque la mano de Dios está cuando hay justicia, sea del uno o sea del otro. Dios respalda la justicia, ¿sí? Deportistas exitosos, sin compromiso, no existen. Profesionales exitosos, sin compromiso, no existen, ¿sí? Usted ve el caso de los mejores futbolistas. Hablo de los mejores, no estoy hablando de los del montón con todo respeto,
¿sí? Sino de los que llegan lejos. Y cuando usted se da cuenta cómo esta gente entrena, cómo se alimenta, cómo se acuesta temprano, cómo cuida literalmente su cuerpo, mire, ahí está viendo que hay compromiso, ¿sí? Compromiso. Una iglesia exitosa, no estamos hablando de multitudes, no estamos hablando de iglesias que tienen 200, 300 personas, no, en última, lo que hay que presentarle a Dios es, usted me dio tantos y tantos se salvaron, ¿sí? Tantos se salvaron. Al final se sabrá si la gente literalmente está comprometida con su salvación. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Si la iglesia lo está haciendo, ¿sí? Si la iglesia está comprometida. ¿Cómo nos damos cuenta de una iglesia comprometida? Es una iglesia que hace discipulados, es una iglesia que evangeliza, es una iglesia que intercede, es una iglesia que ora. Miren, mis hermanos, esta es una frase célebre que quiere llevarla a su corazón. Hay gente que sabe para dónde va, pero no sabe cómo llegar. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Tengo que ir a tal parte, pero es que no sé por qué carretera cojo, no sé qué camino cojo, no sé por dónde me meto. Y así se encuentra mucho creyente que sabe, que dice que va para dónde, para el cielo. Pero Dios colocó como estrategias y Dios colocó, digamos, como moldes para que nos vaya bien en ese camino. Por ejemplo, el ayunar. ¿Por qué? Porque cuando usted ayuna, la parte espiritual crece y mengua la carne, pasiones, deseos, intelecto, voluntad, manifestaciones que son normales en el ser humano, porque Dios nos hizo iguales en esa parte que los animales. Los animales tienen esas mismas inclinaciones, necesitan comer, necesitan subsistir, necesitan prosperar, necesitan multiplicarse. Lo que pasa es que cuando la persona no se edifica en la parte espiritual, al final va a reinar en la persona qué tipo de actitud, desenfreno. En eso que es normal se va a manifestar, pero el desenfreno. Un ejemplo, ¿la parte sexual es normal o no es normal en los seres humanos? 2, 3 personas, para los demás es anormal. Es normal, hermanos, la parte sexual es normal, pero bajo la influencia incorrecta, espíritus pueden llevar a una persona, por ejemplo, al homosexualismo, a una mujer al lesbianismo. Llevan a la persona a esclavizarse en la promiscuidad, la prostitución, en la fornicación, en el adulterio. ¿Por qué? Porque hay algo espiritual que domina. Cuando el Espíritu de Dios es el que domina, la persona va a caminar en el camino correcto con la pasión normalita que Dios nos dio a todos. No se desenfrena, ¿sí? El espíritu de subsistencia es tanto que la gente dice, no, a ver, por amor de la vida, la persona es capaz de dar lo que sea. Pues le digo que cuando se desenfoca una persona por los espíritus que entran en la persona, le hace creer, por ejemplo, que el suicidio es normal o es un camino. Mire, por encima de algo que está natural en usted y en mí, que Dios colocó, y es normalmente el querer subsistir, ¿sí? Pero eso se logra, ¿por qué? ¿O por qué lo logran las fuerzas de las tinieblas? Por la falta de comunión con Dios, por no tener comunión con Dios, la persona. Entonces, cuando viene y reina algo espiritual en la persona, lo lleva a pensar de esa manera: quisiera matarme, quisiera quitarme la vida, ¿sí? Dice, mis hermanos, que siempre estaremos comprometidos o con Dios o la persona estará comprometida con el diablo. No hay punto neutro, ¿sí? Dice, vamos a seguir aquí en la parte de la familia. Dice que las familias exitosas las hay bajo el parámetro del compromiso. Hay gente que ni con ellos mismos están comprometidos, ni con ellos. O yo le pregunto, por Dios, si estamos dando estudios, y no solamente los de aquí, piénselo por este lado, hoy hay muchos medios para que una persona se edifique espiritualmente. Mire, hay gente que está tan poco comprometida, por ejemplo, con su vida eterna, porque se deja simplemente impresionar por lo que hay aquí en esta tierra, y esto es pasajero. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y hay gente tan poco preocupada por su vida eterna, no cayendo en cuenta que al otro día podría ser el compromiso, por ejemplo, de irse para la vida eterna. ¿O quién tiene la vida ganada? Mañana hay alguien que tenga un papel seguro que diga, mañana estarás vivo 100% con seguridad, te lo digo.
Nadie, hermano. Por eso el día de salvación en la Biblia dice es hoy. Hay veces se malinterpreta eso de que todo tiene su tiempo. Sí, en Dios sí, todo tiene su tiempo en Dios. Pero para nosotros el día de salvación es hoy. Usted no sabe si mañana, yo no sé si mañana, qué nos pueda llegar a pasar y chao, nos fuimos. Y viene esa parte de la eternidad. ¿Dónde la vas a pasar? Porque el Señor dijo que hay cielo, pero también dijo que hay infierno, mis hermanos. Y el problema del infierno es que de allá no te saca nadie. Siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, ¿cierto? Llama de fuego, gusano que no para de comer y arder, dijo Jesús. Él no puede mentir porque Él es Dios. Y hay gente que se compromete tan poquito con su propia salvación, que esto le importa poco, la Biblia, la palabra, la instrucción, la edificación, ¿sí? Entonces, ese es el lío que tenemos. Hoy tristemente se están comprometiendo los que no deben comprometerse. Y los que deben comprometerse no lo están haciendo. Voy a llevárselo un poquito al mundo secular, entendiendo que hay parámetros, ¿no? Por ejemplo, hoy tienen hijos, parejitas que, por ejemplo, tienen mucho límite para tener hijos. Pero tienen hijos. Hablo desde luego, vuelvo y repito, bajo el parámetro. Si vamos a tener hijos, los vamos a tener para tenerlos bien, ¿sí o no? Eso es lo que espera una persona cuando planifica hijos. Pero hoy están teniendo hijos los que no deberían tener tantos hijos. Y los que pudiendo tener hijos, porque tienen en su casa principios, porque tienen de pronto la posibilidad de criarlos bien, de darles estudio, de darles cosas y de tenerlos bien, mire, no quieren tener hijos. Hoy está al revés la cuestión. Hoy se están casando los que no debían de casarse. Parejas de hombres con hombres, de mujeres con mujeres. Esos hoy están peleando porque los casen en la iglesia. Y hay gente en las mismas iglesias que todavía no entienden que su vida está en riesgo porque viven y siguen en la famosa unión libre, que se llama fornicación. Y que así estén en la iglesia, tengo que decírselo de todo corazón, con todo respeto y con dolor en mi alma, así estén en la iglesia y sirvan en las iglesias, porque hay gente que sirve en iglesias así. Si se llegan a morir, la Biblia dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Allá peleé con Dios allá, no conmigo, pero eso está en la Biblia, ¿sí? Hoy se comprometen los que no se debían comprometer. Y no se comprometen los que debían de estar comprometidos. ¿Pasa en la iglesia o no con el servicio? Hay gente que en la iglesia quiere servir y resulta que no lo hace. Y hay otros que no debían de servir porque no están acomodados todavía, pero lo quieren hacer. En la Biblia es muy notable el caso de los hijos de un tal Esceva. ¿Qué pasó con los hijos de un tal Esceva? ¿Qué dice la Biblia? ¿Alguien sabe? Se pusieron a hacer una liberación. Eran 7 hermanos y se pudieron orar por un tipo que estaba endemoniado. Y llegó ese tipo y les dio una paliza a todos y los mandó desnudos para la casa. Conocemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ¿usted quién es? ¿Usted quién? Ellos decían, ustedes no saben quiénes somos nosotros. Nada, no sabemos quién es. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y oramos por milagros. Miren, querían servir, pero no debían servir porque no están comprometidos con Dios. Pero lo quieren hacer. Así hay gente en la iglesia, ¿sí? Que uno los ve con esa disposición, con ese querer, pero resulta que no han cuadrado lo que tienen que cuadrar primero porque Dios es Dios de orden, ¿sí? Dios es Dios de orden. ¿Cómo servimos al Señor? Ojalá que esta palabra a todos nos retumben aquí en el corazón, hermanos, que nos pongan a pensar, no como palabra de un predicador que quiere o sea, que quiere, no sé, presionarte o algo así, no, es por tu salvación, es por tu bien espiritual. ¿Cómo servimos al Señor? El domingo en la iglesia cantamos, alabamos y servimos, pero entre semana, flojera, negligencia, nada de oración, nada de comunión, ¿sí? Nada de lectura de la Biblia, nada de Dios en la casa, ¿sí? Solo trabajo, solo
mis planes, solo mis proyectos, solo el gimnasio. Oh, al gimnasio sí no le fallo entre semana, al ejercicio no le fallo entre semana, pero lo de Dios, en la casa, en el tiempo con mi familia, con mis hijos, ¿sí? Gloria al Señor, porque se predica lo que Dios quiere que se predique y no lo que queremos escuchar, ¿cierto? Porque me incluyo, vuelvo y repito, nos faltan más servicios. Mateo 6:24, no se puede servir, dice la Biblia, a dos señores, no se puede. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, por ejemplo, en uno de los campos, ¿sí? A Dios y al fútbol. Aquellos que, no, es que hoy juega el Real, es que hoy juega el Barcelona, es que hoy pierde la mechita, que es lo normal, ¿no? La lógica. Hoy pierde la mechita. Juega el Deportivo Casi, ¿sí? Y entonces, al mismo tiempo, estamos en el discipulado, estamos en el servicio en la iglesia. Mis hermanos, le va a tocar escoger. Si de verdad usted dice que su amor primeramente es para Dios, mire, escoja ese camino angosto, le aconsejo, porque se lo lleva a la vida, ¿sí? Las personas, porque las hay todavía, que las hay o no, que todavía la novelita, ¿sí? Está y tiene una contienda entre la novela y congregarse. Entre la novela, por ejemplo, a las 7 de la noche, el día miércoles, no, pero es que está tan buena, ¿cómo se llama la novela de ahora? ¿Qué novela hay de moda en este momento? El Desafío, ¿cierto? O La Casa de los Valientes, no sé, la Casa de los yo no sé qué, ¿sí? Y entonces la persona dice, no, la casa de los tales. Prefiere eso por encima de la palabra de Dios. Y hay gente así todavía. Y le dice, y cantando, ¿no? Señor, te amo con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón. Nos toca negarnos porque sabemos que lo que recibamos, lo que veamos, lo que escuchemos, eso es lo que somos, hermano. Y la Biblia por eso nos enseña, si hay algo justo, si hay algo puro, si hay algo recto, en eso pensar. ¿Sabe cuándo se va a ver el resultado de todas estas charlas de este tipo que de pronto suenan un poco muy exigentes en ocasiones, hermanos? Literalmente cuando estemos en el cielo o cuando una persona esté por allá abajo, hermano. Ahí es donde la persona va a decir, me lo decían. O cuando estemos en el cielo, gracias a Dios porque me lo dijeron y lo viví. ¿Sí? Entonces, ahí es el único lugar donde todo esto va a salir, como decir a la luz, a la luz. Gloria al Señor. Juan 6:66. Dice la escritura, Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Desde cuándo, hombre? Cuando el Señor les dijo a ellos, miren, es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. ¿Sí? Si no tienen lugar en el reino de los cielos, mis hermanos. Es necesario que comamos la palabra de Dios. Y entonces ellos creyeron que él les hablaba de ¿qué? De canibalismo, porque no entendían. Él nos creó para su gloria, ¿sí? No olvides esto, la novia solamente se enamora, ¿sí? Escucha esta reflexión, la novia solamente se enamora, pero la que va a ser esposa o la que es esposa se compromete, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Hoy por eso usted escucha tanto la palabra amigobios y me da tristeza cuando escucho a los mayores cantando en la cantina, amigos sin compromiso. Eso era un tema de los muchachos hace un tiempo y resulta que ya los viejos están cantando eso, hermanos. Y uno dice, tremendo que se esté pasando esto tan horrible, ¿cierto? No se comprometen. ¿Cómo me doy cuenta si no estoy comprometido? Mire, autoexaminémonos. Ah, iba a decir otra cosa, pero se me cambió lo último. Autoexaminémonos, ¿sí? Para saber si estamos comprometidos. ¿Qué hay en una persona que no está comprometida? Apatía, indiferencia. Le dicen a la persona, hola, pero tu hogar se está destruyendo. Y la persona dice, nah, si se va a dañar, que se dañe. ¿Sí? Indiferencia, no hay compromiso. ¿Sí? Tu empresa se está quebrando. Ah, ¿qué me importa? ¿Sí? ¿Y qué me importa a mí que no me quieras? ¿De acuerdan? Los que conocen esa canción son viejos, hermano. Gloria a Dios. Esta sí es grave también. Las almas se están perdiendo. Allá ellos,
¿Sí? ¿Eso te muestra compromiso con Dios? Demuestra que hay una total indiferencia y apatía hacia el plan primero de Dios, que es la salvación de las almas, ¿sí? Porque la Biblia dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Entonces hay veces nos puede más el temor, cuando la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor, hermanos. Predique y que se venga lo que se venga, pero usted le está sirviendo es al Dios de los cielos. Él lo respalda. ¿Cómo me doy en cuenta, en cambio, si estoy comprometido? El mismo pasaje con el que iniciamos lo dice. Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Mire, porque crezco en el conocimiento de Dios, en la obediencia a su palabra. Vuelvo y le repito algo que hemos dicho ahora último. A usted no lo hace espiritual estar aquí, no lo hace espiritual. La verdadera manifestación de la persona espiritual está afuera. O sea, cuando usted sale de aquí y pone por obra todo lo que está haciendo aquí. Aquí se encuentran personas inteligentes, porque la Biblia dice que la inteligencia es el conocimiento de Dios. Pero cuando usted sale y aplica, ¿sí? Este conocimiento que recibe aquí lo aplica afuera, eso lo hace sabio. Porque el sabio conoce y respeta a Dios. Eso es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice que crecemos. Dice, en la iglesia, ¿cómo me doy cuenta si estoy creciendo, si estoy comprometido? ¿Cómo me doy cuenta? Participo en un ministerio. ¿Sí? Personas que llevan año y año calentando, lo digo con todo respeto ahí, calentando silla, pero no se comprometen a nada. Ni siquiera en su casa oran por la iglesia, que es un ministerio. ¿Sí? No hay compromiso. Verdadero compromiso se manifiesta. Uno nota a las personas comprometidas. Eso se les huele por encima, hermanos. ¿Sí? Las personas que esta partecita que es tan delicadita, hay veces tocarla, lo del diezmo, la ofrenda, para que las cosas se sigan funcionando, pero las personas siguen, lo digo con todo respeto, con la misma monedita, que no está mal la monedita bajo el parámetro bíblico de dar prácticamente en medio de la necesidad. Pero que la persona tiene, ¿cierto? Y tiene la posibilidad de bendecir la obra para que se siga pagando el internet, para que se siga pagando el sustento, el arriendo, los servicios, toda esta cuestión en la obra, para que se siga pagando o evangelizando en las calles, entregando tratados, haciendo labor evangelística. Si usted no lo puede hacer, aquí tenemos personas que vemos que lo hacen y dicen esto, ¿sí? Mire, tal vez yo no pueda por mi trabajo, pero aquí está una ofrenda para que salgan y hagan labor. Gloria al Señor, está comprometido. Eso se muestra que la persona está comprometida, que los que hacen que las cosas pasen, hermanos, esos son comprometidos, los que hacen que las cosas pasen. Ahora llévelo a su casa, colaboras en tu casa, tus hijos podrían decir de ti, mi papá está comprometido, mi mamá está comprometida, primeramente con Dios, está comprometido con la obra. Eso lo tendrías que concluir, ¿sí? El diablo conoce la Biblia, toda, pero él sigue comprometido con su plan maligno de matar, hurtar y destruir. Mire, ¿sí? Es tremendo, pero él sí sigue. Y por último, Filipenses 2:12 dice, ocúpate de tu salvación. Siervos, allí no le anexaría yo más nada de esto que decirle a usted. El día o que la persona esté con Dios o el día que la persona se encuentre alejada de Dios para siempre, se va a dar cuenta, ¿sí? Si lo que se le hablaba del compromiso era verdad o no era verdad. Simplemente ahí saldrá la luz. No es más, o sea, ¿cómo podemos explicar eso? No, es algo que la persona simplemente en su corazón o se enamora de Dios o se enamora del diablo o del mundo o del sistema. O estás enamorado de Dios y le sirve o estás enamorado del sistema. Voy a mostrar una fotico para terminar ya esta parte de algo que la naturaleza, la Biblia dice que la creación da testimonio de Dios, ¿cierto? La Biblia lo dice. Y hay un animalito en especial, un insecto, hermano, que nos da cátedra, pero el problema es que nosotros no vemos las grandezas de las cosas pequeñas, hay veces, no la vemos. Usted ve una abejita y yo veo una abejita y lo primero que pienso es me va a picar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aquí nos ha pasado. Han hecho, hay veces, querer colocar colmenita allá afuera y uno con ese temor de uno no vaya a picar de pronto a alguien aquí en la iglesia, entonces me toca sacarla, ¿sí? Y en ocasiones hasta toca, ¿qué? Tristemente, matarla. ¿Por qué? Porque uno dice, no, pues a ver, entre una picación de alguien y que ella no esté, pues
Pero si ustedes vieran la enseñanza tan profunda que dejan estos insectos, es impresionante. Miren lo que averigüé. Las abejas, Día Internacional, Día Mundial de las Abejas, 20 de mayo, ¿sí? Les tienen hasta Día Internacional, Día Mundial de la Abeja, ¿sí? Pero no las abejas que conocemos nosotros, ¿no? Eso es mucha abeja, ¿cierto? No. Sino de las abejas, estos los insectos. Miren lo que dice. Entre los seres creados es reconocido como el más importante en la naturaleza para su sustento. El 70% de los cultivos en el mundo dependen de las abejas. La tercera parte de nuestros alimentos, ¿sí? No existirían sin su trabajo, porque ellas polinizan, ¿sí? Ellas hacen que como quien dice, se multipliquen los frutos, todas estas cosas, por su labor. Pero dentro de ese grupo de las abejas, hay unos que se llaman zánganos. Hay un grupo de zánganos, ¿sí o no? Eso es verdad. ¿Y sabe para qué sirve el zángano? Una y exclusivamente para una sola cosa sirve el zángano. ¿Sabían ustedes para qué? ¿Para qué? Para fecundar a la reina. Solo sirven para eso los zánganos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Que hay por ahí algunos zánganos que no sirven sino para fecundar y ya, ¿cierto? Dice, cuando pican, dejan una feromona que en su lenguaje le indica a las otras que a quien picaron es riesgo para ellas. Por eso cuando ustedes ven que una abeja picó, corra. Corra, hermanos, porque para esa abeja, usted era malo. Y van todas inmediatamente por una característica que tienen y es defensa de su lugar, ¿sí? Defensa del grupo. ¿Cómo se llama ese grupo? Colmena, ¿sí? ¿Saben cuándo parar? Tremendo, porque le enseñan a uno. Usted no ve las abejas en medio de la lluvia normalmente. Ellas saben cuándo parar, ¿sí? Nosotros hay veces ni siquiera eso lo sabemos hacer, ¿sí? Hay veces estamos hablando más de la cuenta, ¿sí? Hay veces estoy hablando más de la cuenta y yo ¿por qué dije lo que dije? ¿Sí? Miren, tienen un fuerte sentido de pertenencia, entregan su vida por el grupo o por la colmena, son capaces de entregar su vida. Usted sabe que cuando la abeja pica, ¿qué sale junto con cómo se llama, el aguijón? ¿Qué sale? ¿Saben ustedes qué sale? Salen todas sus, ¿cómo se le dice a esa parte? ¿Cómo se le llamaría? ¿Sí? Todo lo que tenga la ovejita sale junto con el chuzón, con la ponzoña, esa partecita que clavan. Por favor, Ricardo. Gloria a Dios. Junto con eso salen toda su parte de adentro, o sea que determinado, picó y murió, ahí quedó. Mire, entregan su vida por la colmena, ¿sí? Dice, saben darle prelación a lo más importante en medio de un ataque. En ocasiones paran en medio de un ataque porque le dan prelación a lo más importante. Poquitico de aplicación, lo diría yo, es como cuando usted está trabajando muy duro, pero le dicen, venga, que su hijo está enfermo. Y la persona, ¿qué hace? Hace un par en el camino y se va para cubrir lo más importante. Porque hay gente que no entiende eso. No puedo ir porque es que estoy trabajando. Y el hijo enfermo, la hija enferma, la esposa enferma. Es que estoy trabajando, no puedo ir a la casa. Mi hermano, si es que usted trabaja es para tener bien su familia. No se le olvide la prelación, ¿sí? Dice, duran de 40 a 60 días y cumplen la labor de limpiadoras. Mire todo el proceso en los 40 y 60 días, todo lo que hacen, miren. Sirven de limpiadoras, primero ahí en la colmena. Sirven de nodrizas para cuidar. Sirven de constructoras. Sirven de guardadoras y también de recolectoras. En 60 días realizan todos los roles que realiza una abejita. Cumplen con el propósito. Se defienden, no suelen atacar. Ellas no atacan por atacar. Ellas atacan es porque se sienten amenazadas, ¿sí? El religioso, por ejemplo, es alguien que ataca mucho, ¿sí? El espiritual se defiende y en amor comienza a corregir, ¿sí? Dice que cuando se defienden, mueren por los demás. Séptimo, dice, fuerte convicción por la unidad, ¿sí? Cuidan la unidad, cuidan.
Tenemos que manejar con cuidado esa parte de la unidad. Porque si vemos que algo se está dividiendo, mis hermanos, si vemos que un comentario, ¿sí? Una declaración, una actitud de alguien nos quiere dividir, ponga cuidado. Porque la Biblia dice que una casa dividida no prosperará. ¿Sí? Y lo digo por todos nosotros, incluido mi esposa y yo, que cuando estamos hablando tenemos que poner cuidado también, ¿cierto? Como todo de lo que se habla. Porque una mala declaración puede causar ¿qué? División. Dice la Biblia que entre las cosas que Dios aborrece, una de las 7 cosas que Dios más aborrece es el que pone división entre hermanos. Eso lo dice la Biblia, ¿sí? Y aquí las ovejitas cuidan mucho de tener la unidad en el grupo, la unidad. Y por último, las ancianas son claves, ¿sí? Porque ellas son las que buscan el alimento y enseñan a las demás cómo buscarlo. ¿Eso te habla de qué? Liderazgo en la iglesia. Las personas que ya conocemos somos los que tenemos que buscar el alimento, pero también enseñarle a la gente a cómo buscar el alimento, ¿sí? Y por eso se hacen los famosos discipulados, ¿sí? Por eso se hace labor entre semana para que las personas mantengan alimentaditas, pero también para que sepan cómo alimentarse, la sana doctrina. Gloria a Dios, hermanos, por la enseñanza de esta mañana. Le pido el favor, colóquese por favor sobre sus pies. Vamos a orar dándole gracias a Dios, colocar en las manos nuestro regreso a casa y pedirle a Dios también para que bendiga en estos hogares donde se va a realizar hoy pues una atención a los padres de familia. Recuerden, no debe ser siempre mediecitas y pañuelos, hermanos, de vez en cuando un detalle puede ser grandecito si se puede. Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por darnos este privilegio, Señor, de reunirnos a ser edificados en tu palabra. Yo te pido, Señor, que lo que sea tuyo, quede sembrado en nuestros corazones. Y lo que no sea tuyo, Señor, si algo ha salido de mi boca, que no sea conforme tu voluntad, inclusive en el comportamiento que tú tienes cuando he llamado públicamente la atención, perdóname, Señor, ayúdame a corregir eso, porque lo he llegado a hacer y cometo ese error. Todavía estoy en ese proceso, hermanos. Señor bendito Dios, que seas tú bendiciendo a tu pueblo, guardándolos en su regreso a casa. Iglesia amada, que Dios te bendiga y siempre te cuide, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad, que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.